Saludamos a Andrés Nieto, experto en seguridad. Muchísimas gracias por acompañarnos en Arriba Bogotá. Muchas gracias, Karen, y a todas las personas que en este momento nos ven. Muy bien, entonces empecemos analizando las cifras, la radiografía de este delito. Vamos a ver entonces a continuación lo que hemos preparado para nuestros televidentes. Empezamos entonces por las localidades con mayor número de estos delitos. Se registra, digamos que una ascendencia de este delito, por ejemplo, en localidades como Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Usme y San Cristóbal, pero definitivamente Kennedy es la localidad con el mayor número de este delito, el hurto a vehículos. ¿Por qué, Andrés? Por dos razones. Lo primero para decir es que aquí tenemos los barrios tradicionales donde los garajes dan directamente hacia vía pública y los delincuentes han aprovechado esta situación, estos momentos, minutos para poder atacar. Lo segundo, en el desarrollo urbanístico que ha tenido el occidente de la ciudad, tenemos conjuntos residenciales que tienen hasta parqueaderos de 6 apartamentos por uno solo. Esto hace que evidentemente muchos de los vehículos queden parqueados en vía pública noche y madrugada, que más adelante veremos las fechas, las horas específicas, y los delincuentes prácticamente pueden revisar el vehículo que quieren hurtar, pueden llegar a ficharlo, como se dice popularmente, y generar todo el dispositivo para llevárselo. Bueno, es una cuestión entonces también de logística, de urbanización, de organización. Continuamos entonces, usted lo decía, vamos a analizar los días, las horas y esas modalidades de hurto a vehículos, cuáles son las más frecuentes. Vamos a ver entonces a continuación en el wall la siguiente gráfica que hemos preparado para nuestros televidentes, corresponde a los días con mayor número de robos. Nos decía usted, madrugada del miércoles, el 8% de estos casos, madrugada del jueves, el 6% de estos casos, los jueves en la noche también y los miércoles en la noche. Miércoles y jueves, que tienen estos días de especial, pues para que los delincuentes sientan o crean que tienen ese derecho a delinquir. Miércoles y jueves se reúnen más del 23% del total de estos hurtos. Insistimos en algo, hoy ya no es el factor oportunidad. Hasta hace unos años, de cada 10 vehículos que se hurtaban en Bogotá, 7 eran por un descuido, incluso en el caso de Bogotá por el famoso proceso de calentar el vehículo, que era dejarlo prendido unos minutos antes. Pero aquí lo que estamos viendo es que los delincuentes entre semana para el tema de hurto a vehículos son mucho más certeros. Hacen logística, esto ya no es al azar. Para robar un vehículo se articulan entre 6 y 15 personas, desde quien hace el seguimiento, rastrea las horas, dónde parquea, cuál es el punto, cuántas personas manejan, etc. Estos puntos particulares, es importante decir que la noche y la madrugada, precisamente para aquellos que quedan parqueados sin ningún tipo de cuidado en vía pública o cuando las personas van llegando a los barrios tradicionales y antes de parquear. Esa modalidad lo vemos mucho, familias completas que van llegando, van a meter su vehículo a su garaje y pues ahí aprovechan los delincuentes para cometer el crimen. Vamos a cambiar entonces de tema porque también hay que hablar de las armas que se utilizan en este tipo de crímenes, en este tipo de hurtos. Entonces, el 56% de estos hurtos vemos que es sin empleo de armas, el 40% con arma de fuego y el 4% con armas blancas. Estas modalidades hace pues que se termine desencadenando otro tipo de delitos, incluso un asesinato. Muy grave esto, Andrés. Claro que sí, aquí no solo es el hurto a vehículos, sino las lesiones personales, el intento de homicidio, el concierto para delinquir. Para robar un vehículo se hace una logística previa de cuántas motos deben rodearlo, incluso quién va a conducir el vehículo luego de ser hurtado y cuáles son las rutas. Todo eso ya está planificado. Los delincuentes no llegan allí a ver cómo escapan o por dónde escapan. Y es importante decir algo. Cuando nosotros sumamos las armas de fuego y las armas blancas, se duplicó respecto a hace 3 o 4 años. Antes, máximo 2 casos de cada 10 usaban algún tipo de arma y pues la violencia. Hoy es el doble, es decir, 4 de cada 10 están relacionados con algún tipo de agresión. Y el problema son las armas de fuego, que como lo hemos dicho en múltiples oportunidades, aquí también en CTV, se venden como pan caliente en la calle. No tienen ninguna regulación, incluso se alquilan por horas. Hoy se alquilan en Bogotá armas desde 15.000 pesos por media hora y pues los costos van subiendo de acuerdo a si tiene antecedentes el arma, si ya tiene algún registro, etcétera. Resultado, hoy para los delincuentes es muy fácil armarse y es muy fácil coordinar la logística para hurtar un vehículo. Les decía yo, y ya para finalizar rápidamente a nuestros televidentes, hoy se va a llevar a cabo un foro sobre la inseguridad en Bogotá. Vamos a hablar de temas como, van a hablar de temas como la reincidencia, muy importante, pero mientras todo esto se soluciona, Andrés, ¿cuáles son las principales recomendaciones para nuestros televidentes y para evitar que pasen un mal momento por cuenta de los delincuentes, de los ladrones que están al acecho?
Bueno, aquí hay algo fundamental. Hasta hace unos 5 o 6 años, la mayoría de vehículos que se hurtaban en Bogotá era para poder quitar sus partes, es decir, como se dice popularmente, deshuesarlos. Pero hoy hay una modalidad muy particular que es la extorsión para supuestamente recuperar el vehículo. Lo que les dicen los criminales a las víctimas es que no denuncien y que les devuelven el vehículo si dan una suma entre 200.000 pesos y 9 millones. ¿Cuál es el problema allí? El problema es que pueden resultar no solo sin el vehículo, sino además estafados, y el momento, el lapso, las horas en las cuales no esté el vehículo en manos del dueño, si allí se cometió un paseo millonario, un hurto, una extorsión, un homicidio, tendrá el dueño que responder. Resultado, hay que denunciar inmediatamente. Si no se denuncia en las siguientes 6 horas, se pierde hasta un 72% de posibilidad que sea recuperado. Resultado, hay que denunciar, hay que reportar, nada de esperar la famosa llamada y, por supuesto, siempre dejarlos en algún parqueadero o bajo el cuidado de alguien. Bueno, pues es Andrés Nieto, experto en seguridad, que nos acompaña hoy aquí en Arriba Bogotá. Muchísimas gracias pues por el conocimiento y también por estas recomendaciones. A ustedes, gracias por la invitación. Muy bien, es la información que registramos a esta hora de la mañana con estas cifras y con estas recomendaciones y por supuesto haciendo este llamado a la ciudadanía.